Dios bendiga en esta hermosa tarde. Te habla tu hermano Arizandel Peguero, siervo de Jesucristo. Por la misericordia de Dios pertenecemos a la iglesia Refugio Celestial. Mi pastor, Naún Roble Polanco, hombre de Dios, hombre de guerra, hombre de trayectoria, mi padre en la fe. Pasamos por aquí para dar una poderosa enseñanza. Y la poderosa enseñanza se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 1, a la altura del verso 8 en adelante. Y dice la escritura y enseña que después que Nabucodonosor se lleva cautivo a lo que es a Babilonia, al pueblo de Israel y a los judíos, dice la escritura que había un joven llamado Daniel. Y dice la escritura en el capítulo 1, verso 8, dice que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Dice que Dios puso gracia por encima de todo lo que se habían contaminado con la comida. Por encima lo había puesto Dios a Daniel por cuanto no se contaminó. Porque cuando el hombre de Dios no se contamina con el sistema pagano, Dios lo ensalta por encima del sistema diabólico. Dios lo pone por encima del sistema satánico y lo pone por encima del sistema que el diablo ya ha establecido. Pero algo que me sorprende es que en el libro de Daniel, capítulo 2, dice la escritura que Nabucodonosor tiene un sueño y dice que el sueño se le va y se perturba su espíritu y llama a todo el mundo, a los sabios, a los sátrapas, y llama a todo el mundo para que le interpreten el sueño, pero nadie podía interpretarle el sueño. Y dice la escritura en el libro de Daniel, capítulo 2, verso 1 en adelante, que mandan un edicto para que maten a todos los sabios por cuanto ninguno podía interpretarle el sueño a Nabucodonosor. Dice la escritura que ningún hombre en la tierra podía interpretar este sueño, salvo los que no tienen la morada con la carne y cuyos dioses no tienen la morada con la carne. Porque cuando el hombre de Dios tiene su morada con la carne, tiene su morada con la carne, no puede recibir revelación de Dios, no puede recibir revelación del Espíritu. Pero como Daniel no se había contaminado con la comida, era un hombre consagrado. Daniel, dice la escritura, que cuando escuchó del edicto, agarró y mandó a preguntar que por qué se iba a matar a los sabios. Y dice la escritura y enseña que cuando manda a hacer esta pregunta que le responde, Daniel se encierra en su casa con Sadrach, Mesach y Abednego, y en la noche Dios le muestra lo que es la visión. Cuando Dios le muestra la visión y él va y le interpreta a Nabucodonosor el sueño, entonces Nabucodonosor vuelve y ensalta a Daniel. Porque cuando el hombre de Dios no se somete a lo que es los rudimentos del mundo, ni se somete a la doctrina pagana de Satanás, aún a los que tienen al diablo por dentro y a los que no llevan la doctrina santa, a los que son impíos, a los que son maquiavélicos, el mismo Dios lo usa para exaltar al hombre de Dios. Y dice la escritura que Daniel mostró algo que tenía muy profundo en su interior, y era que él no era una persona que era arrogante ni altivo. Daniel era una persona que cuando Dios lo elevaba, no dejaba que el que Dios lo elevara se le subiera la fama a la cabeza, sino que agarró a quien, a Sadrach, a Mesach y a Abednego, y lo trajo con ellos, y habló con Nabucodonosor para que lo estableciera en un puesto. Porque cuando el hombre de Dios es exaltado, el hombre de Dios no se queda solo, sino que comparte con el hermano que no está en su dimensión y comparte la dimensión que Dios le puso. Wow. Y dice la escritura y enseña en el libro de Daniel capítulo 3 verso 1 que Nabucodonosor levanta una estatua. Y dice la escritura que se levantaron unas personas y levantaron testimonio contra Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Ahora por qué? Porque yo entendí algo muy profundo. Cuando Dios no te pone en una posición y Dios permite que te ponga el hombre, Dios te prueba para que tú seas digno de la posición. Quien puso a Sadrach, Mesach y Abednego en esa posición fue Daniel, porque Daniel tenía un buen corazón. Pero Daniel, poniéndolo a ellos no estaban preparados para estar en esa posición. Y Dios permitió que se levantara una estatua y lo tentara a ellos. ¿Por qué no tentaron a Daniel? Porque Daniel pasó la primera prueba. Daniel fue exaltado y ayudó a sus amigos a que estén en una mejor posición. Pero por cuanto fue su amigo quien lo ayudó y no fue el mismo Dios que lo elevó, Dios permitió que se levante una guerra para que ellos también sean exaltados. Entonces, ¿cuánta gente están siendo atribulados? Y no saben que fue que el mismo hombre, por su buena voluntad y por su buen corazón, los puso en una posición que ellos todavía no están capacitados, ni están todavía adoctrinados, ni están todavía fundamentados para estar en esa posición. Y dice la escritura que ellos no se postraron ante la estatua y le dijeron: sepa, oh rey, que nuestro Dios nos va a librar. Y si no nos libra, le dijo en pocas palabras, entonces como quiera no nos vamos a postrar. Y dice que el rostro de Nabucodonosor se demudó. Y dice que mandó a hombres vigorosos que lo atasen. Y dice que calentaron el horno 7 veces, porque aunque el horno se caliente 7 veces contra ti, dice la escritura que habrá un cuarto semejante al Hijo de los dioses. ¿Y qué pasó con Sadrach, Mesach y Abednego? Dios lo exaltó. Ya no fue Daniel quien por su buen corazón lo exaltó, sino que fue el mismo Dios que en el mundo espiritual delegó que ellos fueran puestos en una posición diferente. Porque cuando Dios te pone, no es lo mismo que el hombre. Hay gente que están en posición que fue el hombre que lo puso.
que no fue Dios. Y hay gente que están esperando que el hombre lo ponga, pero tú tienes que esperar que sea Dios que te ponga, no el hombre. Porque si te pone el hombre, tú no vas a aguantar por cuento, tú no estás capacitado para estar en esa dimensión, tú no estás capacitado para entrar en esa dimensión, entrar en ese nivel. Entonces, a Shadrach, a Mesach y a Abednego lo puso Daniel, capítulo 2, verso 47 creo que es. Pero en el capítulo 3 ellos fueron tentados y ellos fueron probados y pasaron la prueba. Y Dios mismo permitió que Nabucodonosor reconociera que el Dios de ellos era el verdadero. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde.